Otro propósito de la imposición de manos es enviar a apóstoles. No sé si algunos de ustedes piensan que solo hay 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, no es así. He contado unas 20 personas que fueron llamadas apóstoles. Hubo los 12 apóstoles originales y luego hubo otros apóstoles cuyos nombres se mencionan. Miremos algunos de ellos. En Hechos 13 habla de la iglesia en Antioquía, que en muchos aspectos era una iglesia modelo. De hecho, en algunos aspectos se adelantó a la iglesia en Jerusalén, que se quedó atrás, al centrarse demasiado en los asuntos internos. Ese es uno de los grandes problemas de nuestras iglesias hoy. La mayoría de ellas están tan concentradas en lo que está pasando dentro de la iglesia que no tienen tiempo para su verdadera misión, que es predicar el evangelio a los que no lo han escuchado. Pero las personas en Antioquía tenían una visión diferente y esto es muy importante. En Hechos 13, comenzando en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Se nombra a 5 de ellos: Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, quien llegó a ser Pablo. Si podemos creer para tener profetas y maestros, entonces el camino está abierto para los apóstoles. Les mostraré de qué manera. Ministrando estos al Señor, y creo que la Nueva Versión Internacional dice mientras adoraban al Señor. Es tan importante, voy a hablar de eso más adelante. La adoración es la clave de tantas cosas. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Fíjense que el Espíritu Santo estaba hablando como Dios: apártenme a estos 2 hombres. ¿Cómo creen ustedes que lo habrá dicho? ¿Se habrá oído una voz de la nada o habrá hablado el Espíritu a través de uno de los 5 hombres? Usted puede decidir cuál va a ser su opinión, pero personalmente creo que fue una palabra profética. Entonces, habiendo ayunado y orado, creo mucho en el ayuno y la oración. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero en la iglesia nunca pasarán muchas cosas hasta que la gente aprenda a ayunar y a orar. Esta era la segunda vez que ayunaban. Ya estaban en ayuno cuando recibieron el mensaje. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Por favor, noten que no escogieron al líder de jóvenes subalterno, que es lo que hacen algunas iglesias. Escogieron a los 2 hombres más capaces. Enviaron lo mejor que tenían. Cuando se trata de la obra del ministerio, Dios envía a personas de alto rango, no a inferiores. Aquí también la iglesia hoy día tiene muchísimo que aprender. Las personas que son, entre comillas, misioneros o como los llamemos, no deberían ser las personas con posiciones menores en la iglesia, sino las personas más capaces, escogidas por Dios. Pero tenemos un énfasis totalmente erróneo en cuanto a nuestra estructura interna y estamos tan concentrados en nosotros mismos que en realidad no tenemos la visión del Señor. No sé si me van a perdonar lo que voy a decir, pero creo que muchas personas involucradas en el movimiento actual del Espíritu Santo en algunos países son como los astrónomos en la época de Ptolomeo. Si saben un poco acerca de la astronomía, y yo no sé mucho, pero Ptolomeo estaba convencido de que el Sol giraba en torno a la Tierra. Vino Copérnico y dijo: eso no es cierto, es al revés. La Tierra gira en torno al Sol, y es típico que la iglesia quiso darle muerte por decir eso. Apenas se escapó con su vida. ¿Por qué se enfureció tanto la iglesia? Porque iba en contra de sus tradiciones. Pienso que hay muchos cristianos que todavía viven en la época de Ptolomeo. Creen que el Hijo de Dios gira en torno a nosotros. Todavía no se han dado cuenta de que es al revés. Nosotros giramos en torno al Hijo de Dios. Jesús no existe para beneficio nuestro. Nosotros existimos para su gloria. Lo podemos ver en los cánticos que se cantan. Se concentran totalmente en lo que Jesús hará por uno. Eso es maravilloso, pero es menos importante de lo que nosotros haremos por Jesús. Ahí es donde está el énfasis. De todas maneras, esa iglesia envió a las personas más capacitadas que tenía. Eran profetas y maestros.
Pero si siguen leyendo en el próximo capítulo de Hechos, capítulo 14, hablando de estos dos hombres, en cierto lugar dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y luego dice en el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, etc., habían llegado a ser apóstoles. ¿Cómo? Por el hecho de haber sido enviados por una iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Si una persona no ha sido enviada, no es apóstol. Entonces aquí tenemos dos hombres que no figuran entre los 12 apóstoles originales, pero ahora Pablo y Bernabé se les llaman apóstoles. ¿Cómo llegaron a ser apóstoles? Por nombramiento del Espíritu Santo. ¿Cómo oyeron la voz del Espíritu Santo? Estaban orando, ayunando y adorando a Dios. Y cuando el liderazgo de la iglesia hace eso, veremos surgir apóstoles.